Gracias, Señor. Eres un buen Dios, Señor. Siempre, siempre, siempre. Y nosotros no te fallamos cada vez, cada vez, cada vez. Y si no fuera por tu misericordia, Señor, ¿qué sería de nosotros? Gracias porque siempre estás ahí. Siempre muestras tu bondad y tu misericordia sobre tu Hijo, sobre el cristiano. Gracias, Señor, una vez más. Mientras que entramos en la palabra de Dios, venimos a honrarte y darte reverencia y gloria y honra, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, estamos en Santiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. El título del mensaje es La progresión natural del pecado y sus consecuencias. Vamos a leer nuestro texto ahora. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora, en esta palabra vamos a mirar el versículo 13 primero. Esa palabra tentado en ese versículo es igual como el versículo que habíamos encontrado en versículo 12. Pero en 12 significaba una prueba. Aquí, en este contexto, en versículo 13, quiere decir tentación. Entonces, es la misma palabra, pero tiene un significado diferente. Significa una tentación o un impulso o una inclinación fuerte hacia la tentación. Y lo que es diferente de eso no es la palabra, porque realmente quiere, cuando tú lo ves y lo estudias, quiere decir lo mismo, pero la diferencia es esto. Que obedecemos a Dios cuando estamos probados, quiere decir perseverar. Entonces, cuando somos probados, vamos a perseverar. Ahora, es en el sentido negativo. Cuando desobedecemos a Dios, cuando somos tentados, nos lleva hacia la muerte y al pecado, o al pecado y la muerte. Entonces, igual de ser probado, todo el mundo será probado. Igual como Jesús fue probado, todos seremos probados. No conozco a nadie que no ha pasado por una prueba en esta vida. Todos le han pasado algo. Si llevas alguna cantidad de años sobre esa tierra, tú has pasado por alguna prueba. Leamos 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Dice, estamos viendo el primer parte, que nadie diga cuando es tentado. 1 de Corintios 10, 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y esa es una de las razones que no podemos culpar a Dios, porque Él ha proveído un camino hacia el escape. Entonces, ahora, depende de nosotros si vamos a llevar ese camino hacia el escape o no, porque muchos no decidan llevar el camino que Dios provea por ellos. Ellos deciden hacer las cosas a su manera. Y entonces esas son las personas que llegan a culpar a Dios. La gente le gusta poner la responsabilidad de sus fracasos sobre otras personas. No quieren echar a todo el mundo. Una de las
preguntas más grandes que la gente tiene es ¿por qué Dios creó lo malo o el pecado? Y Dios no creó el pecado. No es su culpa de Él que uno peca. Es tu culpa. Es mi culpa. Es nuestra culpa. Culpa de todo el mundo, menos Dios. Dios no tiene la culpa de nada. Este versículo nos dice que Él no tiene la culpa. Escúchalo. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Entonces, tienes un vía de escape, ¿no? Estás en aflicción, estás en sufrimiento, te estás pasando por una prueba, entonces tú puedes ir a la iglesia, puedes orar más, puedes levantar tu Biblia, pero no puedes echar la culpa a Dios. Ahora, los hombres y las mujeres han tenido ese problema desde el principio, ¿no? Fue Adán y Eva que primero querían echar la culpa a Dios. Ellos querían echar la culpa. Adán echó la culpa a Eva. Eva echa la culpa al serpiente y nadie quiere tomar la responsabilidad. Y somos iguales tú y yo. Nosotros vamos a medidas grandes para salvar nuestra vida. Ha habido traidores de naciones que han importado más el lucro, el dinero, que su propio país. Hay gente que no importa su familia. Hay esposos que quieren matar a sus esposas tan solo por agarrar el dinero de la aseguranza, ¿no? Entonces, hay gente que quieren a ellos más que a los demás. ¿Y nosotros qué más hacemos? Echamos la culpa a COVID por no ir a la iglesia, ¿no? Echamos la culpa a COVID. Echamos la culpa al tráfico por no llegar a tiempo a la iglesia, ¿no? Ese es uno bueno, ¿no? Y echamos la culpa a todo el mundo. Es que nos pasó eso, pastor. Es que nos pasó esto. Es que cambiaron la hora y No, ¿sabes qué? Es por nuestra culpa. No es culpa de nadie más que tú y tú nada más. Y aún peor, tratamos de poner a alguien en una trampa para que sea su culpa, ¿no? ¿Nunca has escuchado esa? Cuando dice la persona, dicen, recuérdame de poner el despertador. O sea, de que si ellos no levantan, yo no recuerdo a ellos que pongan su despertador, ahora va a ser mi culpa que ellos no se levantaron a tiempo. ¿Sí? No. Entonces, hay muchas de esas excusas. Tenemos la tendencia de favorecer a nosotros mismos a todos costos. Todos costos. Vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a leer versículos 5 a 14. Nosotros no podemos echar la culpa a nuestros padres, a nuestros hijos, a cómo nacimos nosotros o alguna enfermedad que tengamos. Absolutamente nada. Dios no tiene la culpa para nada. ¿Queremos echar la culpa a alguien? Echamos la culpa a nosotros mismos. Génesis 4, versículos 5 a 14. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Hablando de Dios. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, Dios le habla y Dios le está diciendo, hey, yo sé lo que estás pensando, pero no lo hagas. No lo hagas. Entonces Dios le habla
Entonces el hecho de que Dios le habla, hoy en día tenemos la Biblia, Dios ya nos ha hablado, pero Dios dice, no va a haber excusa, no vas a poder echarme la culpa al fin de cuenta, va a ser tu culpa porque te estoy avisando. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Entonces es premeditado. Caín aquí se pone un plan en acción y ni Dios pudo convencer a Caín de cambiar su opinión. Él decidió hacer lo que iba a hacer y lo hizo. Vamos a ver versículo 9. Seguimos. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces Caín lo hace peor, porque miente a Dios y nosotros somos iguales. Decimos una mentira tras otra mentira y tarde o temprano cuando nos descubran ya se ha amontonado tantas cosas. Acuérdate del mensaje, lo que estamos estudiando hoy, la progresión natural del pecado y sus consecuencias. Caín llega aquí y lo hace peor, termina peor. Él trata de cubrirlo, él trata de que Dios no lo descubra, ¿verdad? Aunque Dios ya sabe. Versículo 10. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios enfrenta a Caín, él ya sabía todo desde el principio. Dios mira todo, Dios mira a ti, Dios mira a mí, y Él ya sabe lo que vamos a decir o hacer antes de que lo decimos o le hacemos. ¿Por qué escondemos nuestra vida de lo que hacemos de Él? Nosotros necesitamos alejarnos del pecado, no acercar al pecado. Seguimos. Versículo 11 y 12. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Dios entrega o Dios da la sentencia por el crimen. Eso es lo que sucedió ahí. Versículos 13 y 14. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Escucha la respuesta tan egoísta, pensando en él nada más, cuando él no tiene derecho de quejarse, no tiene ningún derecho porque ya llega la sentencia, tú lo mereces, tú sabes lo que has hecho. Pero mírale, versículo 13, dice, mi castigo, 14, hoy me has arrojado, me esconderé, seré vagabundo, que me halle, me matará. Entonces él está pensando en él nada más, en él nada más. Si nosotros no agarramos control de nuestra vida, si nosotros no empezamos a cambiar la manera que somos, siendo transformado, renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios, ¿cómo va a ser para nuestros hijos? O nuestros sobrinos, o cualquier persona en nuestra familia que según nosotros estamos orando por su salvación. ¿Cómo será por ellos? Si nosotros mismos no podemos domar el pecado o la lengua, etcétera, etcétera. Entonces los hijos serán
quizás igual como mamá y papá. O como Jesús dice, hablando de los fariseos crean discípulos peores que ellos mismos. Hay padres vivos ahora que están creando hijos que van a ser peor que ellos mismos. Caín no tiene nadie más para culpar más que él mismo. Y tú y yo no tenemos nadie para culpar más que tú y yo. Somos nuestro problema más grande en nuestra vida. Eres tú y soy yo. Necesitamos controlar nosotros mismos. Versículo 13 y B. Estamos en nuestro texto otra vez de Santiago. Santiago 1, versículo 13 y B, 13b. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dice, no puede. En el griego es apeirastos, y no que Él no va a tentar, pero Él ni tiene la capacidad de hacerlo. Eso es lo que significa la palabra en el griego. No es que simplemente no lo va a hacer. Él no tiene la capacidad de hacerlo. Es imposible. ¿No sabías que había cosas imposibles para Dios? Sí. Es imposible que Dios mienta. No. Es imposible que Él cambie. Y aquí es imposible también que Él nos tiente. No puede. Piensa en los sacerdotes del Testamento Antiguo, que ellos tenían pecado y simplemente se cayeron muertos. Ahora, si hombres pueden pecar, no pueden estar en su presencia, mucho más Él puede ser tentado con pecado. Entonces, si en aquel tiempo, en el Testamento Antiguo, Él no podría... las personas que tenían pecado es porque tenían pecado. Un sacerdote entra en el Santo de los Santos con un pecado que no ha arreglado en su vida y muerto, porque Dios no puede estar cerca del pecado. En su presencia tiene que ser santo, santo, santo. Entonces eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿cómo es que Él va a tentar a uno con el pecado? Es como decir, si Él no puede estar en la presencia del pecado, ¿cómo Él va a traer un pecado a uno a decir, te voy a tentar? No, porque es que Él lo está llevando y Él no lo lleva. Él no lo lleva. Él no puede tentar a nadie. Quiero dejar claro porque es un clave muy importante, porque hay muchas personas hoy en día que quieren echar la culpa a Dios y supuestamente se han absuelto de cualquier responsabilidad. Él tiene la culpa. Si no fuera por Él, yo no estaría así. Mira, pues yo nací inválido. Mira que no tengo dinero. Mira que me robaron esto. Mira que me dejaron. Mira que mi familia ya no me habla. Entonces Dios no ha hecho nada de eso. Mira que yo soy borracho. El hecho de que yo bebo diario cerveza. No, es tu culpa. No es culpa de Dios. Dios no te tienta con nada. Salmo 5:4. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Dios no sería Dios si Él podría tentar a la gente, porque Él sería mentiroso. Debido a lo que encontramos en la palabra, Él sería mentiroso si Él podría tentar a la gente y luego decir, tú no eres un Dios que se complace con la maldad. El mal no mora en ti. No, pero Dios no es mentiroso. Los mentirosos somos tú y somos yo. Ahora, Job 1, 6-8. Si queremos más evidencia, Job sería nuestra evidencia. Job 1, 6-8 dice, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella.
Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios permite que Job tiente a Satanás, Satanás tiente a Job, pero Dios no tienta. Él solamente permite, y a veces cuando nosotros estamos pasando por una prueba, Dios ha permitido que pasemos por esa prueba para probar que tenemos la salvación sincero, que seamos cristianos genuinos. Y uno diría, eso no es justo. Y sí es justo. Dios puede verificar o validar la autenticidad de sus cristianos, supuestamente los que pertenecen a Él. Que yo me acuerdo, nuestra vida ya no nos pertenecía, somos esclavos a Él. Y en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, un dueño de un esclavo hacía lo que él quería con este esclavo. Él hacía lo que él quería. Dios permite tiempos de tentación, no para pecar, sino para que tengamos más perseverancia. Vamos a entrar en Santiago 1, versículo 14. Seguimos a nuestro próximo versículo en el texto. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dice cada uno. Eso es todo, inclusive cada uno. Quiere decir todo el mundo, tú, yo, nuestros hijos, nuestros papás, todo el mundo será probado en esa vida. Todo el mundo. No hay excepción. Sí, ¿cómo vamos a esperar no ser tentado cuando el mismo Jesús fue tentado? No podemos esperar. Todos los discípulos de Jesús tienen que imitarlos. Somos creados en su imagen y deberíamos de esperarlo. Solamente hay 3 tipos de personas: los que van saliendo de una prueba, los que están en medio de una prueba y los que van entrando en una prueba. Nada más. O sea, quizás yo me salgo de una prueba hoy, pero mañana o 1 año, 2 años me está esperando otra prueba. ¿Por qué? Para probar que soy un verdadero cristiano. Igual que Dios permitió que Satanás probara a Job, para mostrarle a Satanás que era un verdadero cristiano, uno verdadero que verdaderamente amaba al Señor. Y si tú y yo queremos ser como Job, debemos esperar a esas pruebas en nuestra vida. Dice es, cada uno es. Eso es el sentido presente, quiere decir que sigue y sigue y sigue. Es algo continuo, nunca va a cesar, siempre va a estar pasando en nuestra vida. O sea, no esperas de que algún día, cuando hayas pasado por una prueba grandísimo, no vayas a concluir, bueno, ya estuvo, ya pasó las pruebas en mi vida. No. Puede que llegue a otros. Luego dice, llevado y seducido. Llevado quiere decir arrastrando, como si fuera impulsado por un deseo por dentro. Entonces algo que te está llamando, algo que tengo que hacerlo. Y eso es la lucha que tú y yo tenemos con el pecado, si realmente somos cristianos verdaderos. Esa lucha que nosotros decimos, no quiero hacerlo, como Pablo lo dijo en Romanos 7. Él dijo, yo no quiero pecar, pero sigo pecando. Hago las cosas que no quiero hacer y no hago las cosas que debo de hacer. A veces eso es tú y yo en esa vida. Un cristiano puede tener luchas con la tentación y tendrá luchas con la tentación. Si uno no tiene luchas con la tentación y simplemente lo haces, es evidencia que ni eres cristiano. Pero dice llevado.
Es como arrastrándolo por un deseo por dentro. Eso es lo que sucede. Luego, seducido. Eso es como ¿cuál es la palabra? La palabra carnaza, creo, es un término de pescar que tiene un propósito de traer las personas lejos de la seguridad, lejos donde están bien. Entonces, en ese sentido está entonces llevado, lo saca muy lejos de la seguridad para capturarlos y matarlos. Eso es el deseo del pecado, el deseo de Satanás, lo que él quiere hacer en nuestra vida. Como dice la palabra, viene a robar, matar y destruir. Su único propósito. Proverbios 7, y vamos a escuchar cómo uno es llevado, cómo uno es seducido. Proverbios 7, vamos a leer versículos 1 a 27 y te va a gustar. Eso sería algo parecido de hoy. Y lo voy a leer de mi Biblia para Proverbios 7, 1 a 27. Dice, Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Entonces aquí tenemos un padre que está hablando a su hijo y le está diciendo las palabras, fíjate lo que él usa, las palabras, guarda, átalos, di a la sabiduría, llama a la inteligencia. Son cosas, son verbos, son mandatos, son palabras de acción, son cosas que se requiere de ti, se requiere de mí. Lo que tenemos que hacer si nosotros no vamos a ser llevados y seducidos hacia la muerte y el pecado. Y esas palabras nosotros hoy en día lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, para que tú y yo podemos tener algo con qué pelear. Podemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar en su contra. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y tenemos que hacer eso. Si no hacemos eso, no tendríamos la victoria y vamos a terminar siendo como Caín, ¿no? Echando la culpa a los demás cuando realmente es nuestra culpa. Versículo 5. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Aquí encontramos el gran problema. En versículo 7 dice, un joven falto de juicio. Hoy en día tenemos personas ¿qué dice la palabra? Mi gente perece por falta de conocimiento. La gente no lea sus Biblias y luego creen en su mente que está bien. Bueno, tienen la excusa, ¿no? Es la excusa de COVID. Esa es la razón que yo no puedo ir a la iglesia. Entonces la gente llega a la pobreza, le pase algo malo en la vida y vienen llorando otra vez a Dios diciendo, ayúdame, por falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa. Y dice cerca de su esquina. Cerca de su esquina, ¿de quién? Dice en versículo 5, para que te guarden de la mujer extraña,
de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Y aquí dice en versículo 8, pasando por la calle cerca. Y eso es tú y yo, cuando nosotros acercamos el pecado, no tenemos miedo. Pues sí, pues no me va a pasar mucho. Puedo mirar una película que dicen groserías o tiene un poco de sexualidad. No hay ningún problema. Y nos acercamos al pecado y creemos que está bien. Creemos que no nos va a morder el serpiente del pecado. Y nos termina mordiendo, como vamos a mirar. Dice, luego dice en el 9, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Entonces está en un área equivocado, en la hora equivocado, con una mujer cerca, una mujer equivocada. Entonces son tres errores, tres cosas que, como hoy en día, ¿no? Te juntas con personas malas, que están haciendo cosas malas en una hora que todo el mundo debe de estar dormido, entonces algo va a suceder y no es bueno, Vamos a seguir. Versículo 10. Y he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, y sus pies no permanecen en casa. O sea, le da un comezón para pecar que tengo que hacerlo. Eso es lo que está sucediendo con esta mujer. Está en las calles y en las plazas y acecha por todas las esquinas. Eso es la tentación. Versículo 13. Y lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Aquí en este caso, fíjate, la mujer le está hablando y no escuchamos diálogo del que faltó juicio. O sea, él simplemente se está escuchándola, quedando ahí. Acuérdate, seducido y llevado son las palabras que estamos viendo en nuestro texto hoy. Entonces, por medio de escuchar y no correr o alejar de ella, de estar en un lugar equivocado, en la hora equivocada, con una persona equivocada, y no hacer absolutamente nada cuando estás en peligro, es un gran problema para este muchacho aquí. Y dice, versículo 15, por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Porque mi marido no está en casa y se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. O sea, diciendo que mi esposo se va a disfrutar con un viaje largo y yo también, haciendo lo que ella quiere. Ella no está siendo fiel. En su mente de ella, su esposo va a ser infiel, entonces yo también lo voy a hacer. Una actitud muy mala para tomar, de tomar venganza de esa manera es lo doble de malo. Dice, seguimos, 21, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. O sea, como que lo trae hipnotizado. Esa es la idea que recibimos aquí. Y versículo 22, al instante la sigue, o de repente, como si en su mente él tenía otros planes. Y de repente
cambiaron todos sus planes y él se va en una dirección diferente. Vamos a ver cómo termina eso. Dice, al instante la sigue, como va el buey al matadero y como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha les traspasa el hígado, como el ave se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. O sea, fue un golpe de matarlo, fue el último golpe y él fue llevado como una oveja es llevado a la matadera. O sea, no sabía que le iba a costar su vida en ese momento. Y eso pasa con tantas personas hoy en día, ¿no? Llevan un matrimonio, llevan hijos y de repente con un solo, una sola vez cuando están llevados y seducidos a un pecado, adulterio, ¿y qué sigue? Divorcio, separación, los hijos, una pelea para la custodia de los hijos, niños que tienen que vivir con un padre o el otro, no con los dos, y eso le costó la vida como él lo sabía. Todo cambió en este momento. 24. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y presta atención a las palabras de mi boca, y no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, y no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ellas, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Dice que muchas son las víctimas y numerosos los que ha matado. Ellos nunca pensaron que iban a terminar de esa manera, nunca. A mí no va a suceder, pero nosotros, tú y yo, somos llevados y seducidos por el pecado. Y hay que mirar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué somos llevados nosotros? ¿Por qué se mira bien? Porque la oferta se mira bien, ¿no? Hay dinero. Mi jefe no está aquí, nadie está mirando, las cámaras no funcionan. No funcionan. Simplemente me voy a llevar el dinero y nadie se va a dar cuenta. Mi esposa se está visitando a su familia en otro estado. Nadie se va a dar cuenta. Y son llevados y seducidos. Y son como miramos la definición de esas palabras. Como un animal son llevados en una trampa, ¿no? Como animales que tienen ese deseo de adentro cuando ven una trampa y hay carne arriba de la trampa y saben que no está bien, algo huele mal. Ellos huelen el fierro de la trampa. Ellos dicen, ¿sabes qué? Si me pescan puede terminar mal. Y aún no pueden resistir la carne que está ahí. Y eso es el pecado que nos tienta, que Satanás nos tienta con esas cosas que nosotros puede costarnos la vida. Y por eso es muy importante que tú y yo nos centremos en la palabra de Dios, para conocer a Dios más, para que podamos hacer su voluntad y obedecer todos los mandamientos que Él nos dice. ¿Cómo pasa esto realmente? Versículo 14. En nuestra propia pasión, dice nuestra propia pasión, o sea que no es Dios, es pasión. Pasión no solamente es sexo, eso es el término que mucha gente le gusta usar y es la imagen de que la gente crea en su mente cuando esa palabra está mencionado, pero pasión es algo que nosotros anhelamos, aunque sea algo bueno, aunque sea algo malo. Por ejemplo, alguien puede tener pasión
de ganar la lotería, ¿no? Y esa pasión le lleva a seducir y es llevado porque gasta $200 a la semana tratando de ganar la lotería o lo lleva al hipódromo apostando dinero pensando que él va a ganar. Es bueno tener dinero, es bueno que cuando somos bendecidos con el dinero, pero cuando es nuestro deseo para nosotros mismos y no es algo saludable que Dios quiere para nosotros, entonces termina en algo malo. Satanás hace que el pecado se mire atractivo, pero Santiago es muy, muy claro en ese punto que tú y yo somos los únicos responsables para nuestros propios pecados. Los únicos. Ese ya quedó claro. No podemos echar culpa, no podemos echar la culpa a Satanás tampoco, solamente a ti y a mí. La gente echa la culpa y justifica sus acciones, pero solamente tiene que mirar al espejo para mirar quién es el culpable. Y ha sido lo mismo desde el principio. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, siempre el mal. Dice, la intención de los pensamientos de su corazón. Fíjate, no tardaron mucho después que Dios trajo la lluvia sobre la tierra y ya terminamos en el mismo lugar, O sea, la gente no recibieron la advertencia de que Dios mató toda la gente que estaba sobre la planeta y solamente se salvó 8 personas. La gente sigue siendo llevados y seducidos por su propia pasión. Es así de fuerte. Por eso tú y yo no debemos estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, con las personas equivocadas. No. Pero ahora vamos a ver si somos realmente así de malos, porque la gente tiene la tendencia de decir que somos buenas personas. Vamos a ver, Mateo 7, versículos 21 a 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La gente dice, yo confío en mi corazón. Ya, entonces no hay que confiar en el corazón está malo. Aquí lo estamos viendo, el corazón es malo. No debemos de confiar en nosotros. Yo no confío en mí mismo. Siendo pastor, no confío en mí mismo para ponerme en una situación donde no debo de estar, ¿no? Aún cosas buenas pueden ser buscados para cumplir con nuestros propios deseos o nuestras propias pasiones. La gente que quiere trabajar tiempo de más en el trabajo, 60 horas a la semana, negamos a la familia. Queremos dormir más, pero 12 horas es demasiado mucho para estar durmiendo. La comida es bueno, pero ya sabes, no es bueno. Puede arruinar nuestra salud cuando pasamos en la comida. Y ahora, ¿cómo debemos de responder a eso? ¿Cómo debemos de responder a esto? Marcos, versículo 14, capítulo 14, versículo 38. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora dice, velen y oren. Nosotros sabemos qué hacer, no es un gran
No tenemos que ser un gran científico para poder saber lo que se requiere de nosotros, ¿no? Vienen a la iglesia, el pastor dice, tienen que leer su Biblia, tienen que estar en oración, en devoción hacia al Señor. Llega con el pastor, dile con lo que estás pasando. Háblale de tus problemas para que te pueda ayudar. Dios quiere ayudarnos, pero es nosotros que nos alejamos de Dios. Como Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Se escondieron de la persona que los creó. Se alejaron. De una vez que pecamos y estamos en pecado, la primera inclinación que tenemos nosotros es de escondernos. Escondernos. Y eso es lo peor que podemos hacer cuando hemos pecado. Acércale al pastor, la iglesia. Busque ayuda de alguien que conoces que es piadoso para que ellos te ayuden. Dice, la carne es débil. Realmente si eres un cristiano verdadero, no quieres hacerlo, no quieres pecar, pero la carne existe esa lucha que está dentro de nosotros, que tenemos que pelear. Pero si no leas la Biblia y no oras y no busques ayuda y no le dices al pastor, ayúdame, entonces estás con armadura, no tienes ninguna herramienta para pelear contra los herramientas que Satanás está usando. Y vas a perder, vas a terminar como el hombre joven que faltó juicio. Así vas a terminar. Lo único que puede ser fuerte es nuestro espíritu y hay que alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Santiago 1:15, entramos en nuestro último versículo del texto. Dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Una mujer carga un bebé por 9 meses y cuando termina esos 9 meses, trae la vida, trae algo sale del vientre de la mujer porque ella lo ha estado cargando, ella lo ha estado amando, nutrirando, alimentando con lo que ella tiene. Entonces, así es exactamente como obra el pecado en nuestra vida, excepto que termina en muerte. Exactamente, ¿no? El joven que faltó juicio salió del lugar seguro. Llegó ahí por medio de un proceso, ignoró las evidencias de que estaba en mal camino y terminó llegando a la muerte. Entonces el proceso es eso, el deseo. El deseo empieza como una emoción adentro de nosotros. Nosotros queremos algo, nosotros empezamos a querer o a anhelar algo en nuestra vida. No puede ser algo tan sencillo como quiero un carro nuevo, ¿no? Y sabes que la familia no tiene el dinero en ese momento, no es el momento correcto. Y vas pasando un lote y te paras ahí. Y entonces, fin de cuenta, ese deseo termina siendo llevado y seducido porque el vendedor era muy bueno y terminaste firmando papeles y te llevaron hacia la muerte. Entonces, luego sigue la decepción. Está concebido el pecado y empieza a crecer y empieza a traer una vida propia. Entonces, adentro de uno, no solamente eres tú, sino ya estás cargando el pecado que lleva su propia vida. Y normalmente lo que se involucra eso es de que tienes una vida secreta. Y así es como vemos con los hombres que tienen problema con la pornografía. Y entonces tienen que esconder las cosas asquerosas que están haciendo, ¿no? Sus videos, sus revistas, las tiendas que visitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se está ya llevando una vida por sí mismo y no puede terminar bien esas cosas, ¿no? Porque unas cosas están negando en su vida.
No, todas esas cosas se lleva tiempo. Entonces, si llevas ese tiempo a eso, te quita tiempo de otras cosas. Entonces, en este caso empezamos a justificar, dar razones por qué lo hacemos, ¿no? Debido a todo eso, ¿no? De que lleva su propia vida y necesita darle tiempo, entonces no podemos dedicar tiempo a nuestra esposa, no podemos ir a la iglesia y empezamos a justificar, empezamos a decir mentiras y va creciendo y creciendo y creciendo. Y la muerte va acercando, acercando, acercando. Y el hombre se está llevado, seducido hacia la trampa, lejos de la seguridad de su pastor, de la iglesia, de su esposa, porque está escondiendo las cosas, no diciéndole lo que está pasando en su vida. Y es llevado a la matadera. Igual como una oveja está llevado a la matadera, sin saber, como dice cuando leímos en Proverbios, de repente se acabó todo, y está llevado hasta la muerte. Y luego termina en desobediencia. La desobediencia es el pecado en nuestra vida. Llega como una tentación, ¿no? Y tenemos que lidiar con esa tentación cuando viene. El momento que viene tenemos que lidiar con eso. Porque no solamente porque llega la tentación, quiere decir que has pecado. Hemos pecado cuando rendimos y entremos y empezamos a saborear este pecado. Ya es cuando se ha nacido. Salmos 1:1. Igual como el hombre, el joven que faltó juicio. Salmo 1:1. El hombre juicio se encontró en el lugar equivocado y aquí vamos a ver algo similar. Vamos a mirar la progresión que tiene en su vida. Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces ve la progresión. Primero anda, entonces está caminando cuando ve algo, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces después se para ahí mismo a escuchar o mirar lo que está viendo. Y de repente al último dice, se sienta en las sillas de los encarnecedores. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, como del Salmo. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impios. ¿De quién recibes tus consejos? ¿No? Debemos de ir a las iglesias de la sana doctrina para buscar nuestros consejos. Luego, ni se detiene en el camino de los pecadores, que no se encuentra en los lugares donde están en abundancia los pecadores. Mi esposa y yo hemos decidido desde hace mucho que, y hemos ido a Las Vegas, pero sabes que hace tiempo jamás en nuestra vida volveremos a Las Vegas para nada. Y luego dice, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores, ni lo más mínimo, no me importa. Pero vas a estar con otros cristianos, no importa. Y cuando tú, si puedes examinar o autoexaminar tu vida, quizás estás en esa posición ahora mismo, puedes mirar la progresión que te ha llevado hacia donde tú estás ahora mismo. O en el tiempo pasado, ¿no? Cómo te metiste en un problema y dices, tienes razón. No, cómo empezó con algo chiquito y empezó a crecer y crecer y crecer hasta que algunas personas terminaron en el hospital, otros terminaron en la prisión y otros terminaron muertos y no están aquí para contarnos su caso. Así es como terminan las cosas, no terminan bien. Dice al último, dice aquí, el último de nuestro texto, en versículo 15 dice, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando los verdaderos cristianos
pecan, puede causar la muerte físico. Y podemos llegar a partir de ese mundo más pronto que estaba programado. Sí, cierto, puede suceder eso. Cuando los no creyentes pecan, causa la muerte espiritual y los separa de Dios para siempre, para siempre. Pero en cualquier caso, la muerte es una tragedia que pudo haber sido evitado. Tú y yo tenemos la oportunidad de evitar las tragedias del pecado en nuestra vida. Pero se ocupa de que tú y yo no andamos en consejo de los impios, que no nos detenemos en camino de los pecadores y que nos sentamos en silla de los escarnecedores. Tenemos que ser personas santos en esta vida. Tenemos que buscar lo puro. Tenemos que buscar las cosas que Dios quiere en nuestra vida y solamente lo vamos a encontrar en la Biblia. Leyendo la Biblia, estando en la iglesia, estando con otros que quieren buscar la santidad. Dios quiere que nosotros aprendamos a responder como respondió el publicano contra el fariseo. Señor, yo, pobre pecador, misericordia, por favor. No siendo justos, no siendo orgullosos en nuestro pecado. Porque la gente, y conozco varios, que ellos son ciegos a lo que están haciendo y todo el mundo lo ve, menos ellos. Tenemos que ser como el publicano y admitir cuando estamos equivocados. Siempre la manera más rápida de corregir los problemas en nuestra vida es confesando nuestro pecado. Y Dios es misericordioso para perdonarnos de todos nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1, versículo 9. Él es justo para perdonarnos de todos nuestros pecados cuando realmente pedimos misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias porque servimos un gran Dios. Gracias que podemos estar aquí ahora, podemos escuchar ese mensaje para poder resolver el problema que tenemos en la vida. Sabemos que Dios, Jesucristo, tú eres justo y nos perdonarás, Señor, cuando llega el arrepentimiento verdadero, Señor. Gracias, Señor, una vez más. No cansamos de decirte gracias porque tan bueno eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén.